Vamos a empezar la clase de resolución de preguntas en hematología. En este caso el doctor Flores lo ha colocado por años, así que vamos a ver primero las preguntas que han sido formuladas en el año 2013. Primera pregunta dice: los cambios que se presentan en la anemia ferropénica en relación a las constantes corpusculares. Recordar que las constantes corpusculares son tres, ¿verdad? El BCM es el volumen corpuscular medio, que en promedio nos da el tamaño de los glóbulos rojos. Y sus valores normales usualmente van de 80 a 95 hectolitros. Después viene la hemoglobina corpuscular media, o HCM, que evalúa la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. Los valores normales van de 27 a 31 picogramos. Y por último, la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que también evalúa la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo, pero en gramos por decilitro o porcentaje. Y los valores van usualmente de 32 a 34% o gramos por decilitro. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos clasificar a las anemias de acuerdo al tamaño y al color de los glóbulos rojos. La anemia ferropénica es una anemia que presenta un volumen corpuscular alto, normal o disminuido. Disminuido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la anemia ferropénica hay menor síntesis de hemoglobina, y toda patología que intervenga o que no produzca buena cantidad de hemoglobina se expresa a través de microcitosis hipoglobina. Lo mismo sucede con las talasemias, pero las talasemias son anemias hemolíticas congénitas. En el caso de la anemia ferropénica, el causante de una menor síntesis de hemoglobina es la falta de hierro. En cambio, las talasemias es la falta de los aminoácidos que forman las cadenas globínicas de las cadenas alfa o beta. ¿Ok? Entonces la respuesta es, como está marcada allí, la respuesta B, en donde el volumen corpuscular medio está disminuido, y además, como es una anemia por menor producción, los reticulocitos deben estar disminuidos. Eso también ayuda a diferenciarlo de las talasemias. La beta-talasemia mayor, que es la que más se estudia, es una anemia hemolítica. Entonces los reticulocitos deben estar incrementados más bien, no disminuidos. Pues vamos a ver qué ha puesto el doctor Ramón acá. Vean que en la anemia ferropénica, desde el punto de vista nos muestra pues un hierro sérico disminuido, una ferritina también muy baja, el índice de dispersión eritrocitaria o índice de amplitud eritrocitaria debe estar elevado, normalmente va hasta 14,5%, y la capacidad de saturación de la transferrina por el hierro debe estar incrementada. ¿Por qué? Porque hay poco hierro que satura la proteína. La transferrina normalmente se satura en la tercera parte de su tamaño. Como en la anemia ferropénica no hay hierro, esa tercera parte no es posible de estar saturada. Y por eso es que la proteína, nosotros medimos la presión libre, estará incrementada. Entonces, en una anemia ferropénica, usualmente vamos a encontrar hierro sérico bajo, capacidad de saturación de la transferrina incrementada, con ferritina muy disminuida, y el índice de amplitud eritrocitaria o de distribución eritrocitaria elevado. También él ha puesto en relación a la protoporfirina libre eritrocitaria. La protoporfirina libre eritrocitaria es un componente del núcleo N y participa en la parte final de los anillos tetrapirrónicos, que es donde se une el hierro. Como no hay hierro que se pueda unir a esta parte del núcleo N, entonces esta proteína va a estar también incrementada. Los receptores de transferrina que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo estarán incrementados porque están ávidos de hierro. Siguiente pregunta. Dice: varón de 75 años con anemia microcítica, reticulocitos disminuidos o bajos y ferritina muy disminuida. ¿En dónde se debe priorizar el estudio para llegar a la causa de la anemia? En primer lugar, ¿qué anemia será? Una anemia ferropénica. Recordemos que en los adultos la causa más importante de la anemia ferropénica es la pérdida crónica. En la mujer es el aparato reproductor, sobre todo en la mujer que menstrua, la regla.
Los hombres no menstruamos, algo que hay alguna excepción, que creo no hay, ¿no? Hasta ahora. Entonces, el 80% de causa de anemia ferropénica en el varón es el tubo digestivo. Y por eso es que debemos realizar endoscopías, sea alta o baja, para buscar un lugar donde haya un sangrado que me explique por qué esa persona está presentando anemia ferropénica. Entonces, recordemos que las causas de anemia ferropénica son multifactoriales. La causa más importante guarda una estrecha relación con la edad. Por ejemplo, la ingesta inadecuada se presenta sobre todo en los niños, porque los niños crecen mucho, sobre todo durante los 2 primeros años de vida. Recuerden que cuando un niño cumple 1 año, debe triplicar su peso y haber aumentado por lo menos 25 centímetros en su talla. Por lo tanto, tiene un hipermetabolismo terrible y necesita mucho aporte de hierro, vitaminas y proteínas para poder crecer adecuadamente. Si no, se quedará como la mayoría de los peruanos, ¿cierto? Desnutrido crónico, talla baja y peso inadecuado. La mala absorción se presenta en todos los estratos, sobre todo, me refiero a todas las edades, sobre todo a aquellos que pertenecen a un estrato socioeconómico deprimido, porque no tienen acceso a los servicios básicos de salud, agua, luz, desagüe, por lo tanto están expuestos a parasitosis. Y la pérdida crónica se da sobre todo en población adulta. En la mujer, que hemos mencionado que es la regla, en el varón usualmente es el tracto gastrointestinal. También está la hemólisis intravascular, aquel cuadro hemolítico que se produce dentro del vaso sanguíneo y por lo tanto a través de la orina se pierde hemoglobina y se pierde hierro. Y por último, que también es un problema nacional, la desviación del hierro de la madre hacia feto y gestación. Recordemos que todavía en el Perú nuestras mujeres tienen muchos hijos en promedio. Nos estamos refiriendo a las zonas más alejadas de la costa. En la costa esto sucede cada vez en menor proporción. Las mujeres en la costa tienen acceso a lo que es educación y cultura y por lo tanto planifican su familia, postergan la maternidad para poder realizarse como profesionales y como seres humanos y tienen todo el derecho. Entonces cada vez los matrimonios en la costa, las parejas en la costa tienen menos hijos. En cambio en la sierra y en la selva esto todavía no es una pena. Por eso es que ellas tienen, en promedio, nos dan el promedio nacional de hijos por mujer todavía bastante alto. Entonces digamos que en el Perú la causa es multifactorial, pero de acuerdo al estrato de edad predomina uno sobre el otro. Entonces en los niños predomina la ingesta inadecuada, no comen lo que necesitan. En los adultos predomina la pérdida de peso. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la localización más frecuente del linfoma primario no Hodgkin? Recordemos que los linfomas son neoplasias hematológicas que se originan en los órganos extramedulares, porque aquella neoplasia que se origina en la médula, ¿cómo se llama? Leucemia. Y la leucemia puede ser aguda o puede ser crónica. La leucemia aguda es aquella entidad donde en la médula ósea hay más del 20% de plasma. En cambio, la leucemia crónica es aquella neoplasia en donde en la médula ósea hay una pérdida en la capacidad de regular la producción de las células maduras. La leucemia crónica es de dos tipos, ¿verdad? Mieloide, se pierde la capacidad de regular a los granulocitos, la producción de granulocitos, y ellos son 3, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y en la leucemia linfática crónica se pierde la capacidad de regular la linfopoiesis. Por eso en ella habrá predominio de la serie linfática. Entonces, en cambio los linfomas son neoplasias hematológicas que se originan en los órganos extramedulares, usualmente en los ganglios. Por eso, la característica clínica del linfoma es el síndrome linfoproliferativo, es decir, la presencia de adenopatías o de ganglios. Recordar que la adenopatía o el ganglio neoplásico tiene 3 características. Primero, de consistencia incrementada. Segundo, no doloroso. Y tercero, adherido a los planos profundos. Para diferenciarlo del ganglio inflamatorio o infeccioso, que tiene todas las características al contrario de bacterias. El doloroso, el
móvil y no la consistencia blanda. Entonces, ya yendo en sí a los linfomas tienen dos divisiones, ¿verdad? Los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un linfoma propio de los niños o de las personas muy pobres y tiene en relación a la presentación por edad dos picos muy importantes. El primer pico antes de los 20 años, el segundo pico después de los 40, 45 años. Igual que la incidencia de la anemia aplásica. La anemia aplásica tiene esta distribución también por edad. Es frecuente en los menores de 20 años, luego viene una fase de meseta o aplanamiento para repuntar a los 40, 45 años. Entonces, el linfoma de Hodgkin es prevalente o es más frecuente en la población infantil o adolescente. Se caracteriza porque en la anatomía patológica necesariamente debemos encontrar a las células de Rieger-Steinberg. Si no hay Rieger-Steinberg, no podemos hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, sin que necesariamente esta célula de Rieger-Steinberg sea una célula patoneumónica, porque también la encontramos en el linfoma no Hodgkin. ¿Cuál entonces es la diferencia entre los dos? Si los dos tienen células de Rieger-Steinberg o célula de Hodgkin, que es un sinónimo. En el linfoma de Hodgkin, acompañando a la célula neoplásica de Rieger-Steinberg, encontraremos todos los otros tipos de células sanguíneas. Vale la pena decir neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y células plasmáticas. Por lo tanto, tiene un infiltrado pleomórfico. En cambio, los linfomas no Hodgkin pueden tener o no Rieger-Steinberg, y cuando hay Rieger-Steinberg, solamente acompañan a esta célula tumoral linfocitos e histocitos. No hay otro tipo de célula. Entonces, la diferencia desde el punto de vista anatomopatológico entre los dos linfomas es el componente celular que acompaña a las células de Rieger-Steinberg. En el linfoma de Hodgkin, repito, es pleomórfico, están todos los tipos de células sanguíneas. En cambio, en el no Hodgkin solamente está representado por linfocitos e histocitos. Recordemos que los histocitos son los monocitos que se han fijado en los tejidos y se llaman histocitos o macrófagos. Entonces, los linfomas no Hodgkin son más frecuentes en los adultos. Otra cosa importante, los linfomas de Hodgkin pueden ser curables hasta en el 90%. En cambio, los linfomas no Hodgkin casi no se curan. Tienen una progresión bastante abrupta. Dentro de la localización de los linfomas primarios no Hodgkin, una de ellas es básicamente la mucosa intestinal. Y yendo a ello, se conoce con el nombre de linfomas tipo MAL, que son los linfomas de las mucosas. Vamos a ver qué puse la prueba, Ramón. No lo puse. Entonces, quedó claro, ¿no? La diferencia entre Hodgkin y no Hodgkin. Siguiente pregunta, dice, la lesión medular en la aplasia medular está representada por hipocelularidad con aumento de megaloblastos. ¿Qué es el megaloblasto? Una célula que se presenta en anemia megaloblástica, de ahí viene su nombre, y que se caracteriza en primer lugar porque es grande. El término viene del griego megalo, que significa grande, y blasto, que significa joven. Entonces es una célula grande que cuando tiene núcleo, es decir, cuando está en la médula ósea, este núcleo se caracteriza por ser joven o inmaduro. La cromatina no está condensada o compacta, sino es una cromatina laxa. Por lo tanto, en la anemia plástica no se presenta esto, porque no es una anemia medular. Segunda opción dice hipoplasia medular, es decir, disminución del material hematopoyético en la médula ósea y aumento del tejido adiposo, que es lo que define de una manera muy puntual o precisa al diagnóstico de la aplasia medular. Entonces, la aplasia medular es la pancitopenia periférica debida a que la médula ósea ha sido infiltrada por tejido adiposo y el material hematopoyético está sumamente disminuido.
Recordemos que el diagnóstico de aplasia medular se sospecha con el mielograma o aspirado de médula ósea, pero se diagnostica definitivamente a través de la biopsia de médula ósea. Recordemos también que en la biopsia de médula ósea se extrae 1 centímetro o un cilindro de médula ósea que por lo menos debe medir 1 centímetro y se somete a diferentes cortes, de tal manera que tenemos una idea precisa de lo que es la celularidad hematopoyética. Después dice hipercelularidad con aumento de los megaloblastos, que sería una anemia megaloblástica, situación que no se da. Normocelularidad con aumento de linfocitos, no se da. Y por último, hipercelularidad con aumento de linfocitos, que tampoco se da. Entonces, lo correcto es la B, hipoplasia medular y aumento de linfocitos. Y aquí está. El cuadro clínico de la anemia depende de la citopenia, ¿no? Porque hay pancitopenia usualmente. Entonces, la anemia depende, o la palidez dependerá del grado de anemia. La anemia usualmente es severa. Cuando decimos anemia severa, estamos hablando de una hemoglobina menor de 8. Y las manifestaciones de ella, obviamente, serán la fatiga y la anemia. Además de la flojera, que es el componente o el síntoma que se encuentra en el 100% de los casos de anemia, sea cual sea la etiología de la anemia. Después, la predisposición a infecciones por la neutropenia. ¿Cuándo decimos que una persona tiene neutropenia? Cuando tiene menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Y la neutropenia puede ser leve, moderada o severa. La neutropenia es severa cuando la persona tiene menos de 500 neutrófilos. Es moderada cuando tiene entre 500 y 999. Y es leve cuando tiene entre 1000 a 1499. Hay un término para definir a la neutropenia muy severa o agranulocitosis, que es aquella situación en donde la persona tiene menos de 200 neutrófilos por milímetro. De la neutropenia o de la clasificación de la neutropenia nos interesa la muy severa, la severa. ¿Por qué? Porque los pacientes, al no tener prácticamente defensas, son fácil presa de la infección. Y la mayoría llega por cuadros infecciosos. Entonces, en el examen clínico de un paciente con aplasia medular, encontraré palidez, encontraré tendencia al sangrado por la trombocitopenia y fiebre, a lo mejor por la infección debida a la neutropenia. Un dato interesante es que en la aplasia medular usualmente no hay visceromegalia. El 80% de las aplasias medulares no presenta visceromegalia. Cuando hay visceromegalia, tengo la obligación de descartar el evento más bien contrapuesto a la aplasia medular, que también puede dar pancitopenia, que es la leucemia aguda. Entonces, un diagnóstico diferencial de una pancitopenia importante es entre leucemia aguda y aplasia medular. Quizá la diferencia le dé la presencia de visceromegalia, que estaría a favor de leucemia. En la aplasia medular no encontramos visceromegalia, salvo que sea secundario, como sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen colágenopatía. Un lúpico o uno que tiene artritis puede tener visceromegalia y tener aplasia medular, pero no es lo que es. Entonces, esta es la descripción de la médula ósea, de la aplasia medular por aspirado y por biopsia. El aspirado sería este y la biopsia lo de acá, en donde se ve que hay incremento del tejido adiposo y focos de regeneración de la médula ósea. ¿Por qué el aspirado no sirve? Porque el aspirado yo lo hago a ciegas, ¿verdad? Solamente ingreso una aguja especial y aspiro menos de 1 centímetro de sangre y procedo a hacer extensiones en diferentes láminas. Pero puede hacer de que haya ingresado aquí y es un foco de regeneración. ¿Y qué voy a obtener? Más bien una médula ósea celular, ¿verdad? Pero hay una característica que me obliga a pensar dentro de la hipercelularidad en que esa médula es aplásica, que no voy a encontrar megacariocitos. Todos los aspirados medulares deben mostrar megacariocitos. La aplasia medular no los muestra. Entonces, si yo tengo un aspirado medular hipercelular con hipoplasia megacariocítica, debo pensar en aplasia. Y para ello,
Para confirmarla tengo que hacer la biopsia de médula ósea. Es decir, sacar un cilindro, como hemos dicho, de por lo menos 1 centímetro de largo y proceder a cortes a diferente nivel para ver la celularidad real o exacta de la médula. También se ha puesto que las células plasmáticas y los linfocitos pueden estar aparentemente incrementados. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida media es de años, a diferencia de los granulocitos que viven horas. Los granulocitos en general viven entre 3 a 4 horas. En cambio, las células plasmáticas, que son linfocitos, y los linfocitos como tales, pueden vivir hasta 5 años. Por lo tanto, en una aplasia medular, los remanentes de celularidad estarán representados básicamente por linfocitos y plasmáticos, debido a que ellos viven mucho tiempo. En relación a la citogenética, el doctor Ramones ha puesto que hay algunos pacientes con aplasia medular que presentan alteraciones cromosómicas, sin que sean características. Una de ellas es, por ejemplo, la trisomía del 8, que también se puede presentar en la leucemia aguda, por lo tanto no es característica de esa enfermedad. O la trisomía del cromosoma 6, o el síndrome 5Q, que está más relacionado a mielodisplasia, pero también se puede ver en aplasia medular. Y también las alteraciones a nivel del cromosoma 7 y del cromosoma número 3. Se pide poco estudio cromosómico en relación al diagnóstico de aplasia medular. En cambio, la mielodisplasia sí es obligatorio, porque el 80% de las mielodisplasias van con alteraciones cromosómicas que son adquiridas. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los signos físicos que caracterizan a la aplasia medular? Y hemos dicho que hay pancitopenia que vamos a encontrar en el hemograma de estas personas o en el examen. La expresión de la anemia, de la trombocitopenia y de la neutropenia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está consignado? En la respuesta es palidez por la anemia y púrpura por la trombocitopenia. Siguiente pregunta en relación al cuadro clínico: ¿cuál de los siguientes signos no se observa en una aplasia medular? Hemos dicho la visceromegalia, no debe haber visceromegalia. Si hay esplenomegalia o linfoadenopatías, debo buscar una leucemia aguda. La siguiente pregunta dice: niño con pancitopenia y visceromegalia, ¿cuál será el diagnóstico más probable? Una leucemia, ¿no? ¿Cuál es la leucemia más o la leucemia prevalente en la edad pediátrica? La leucemia linfática aguda o leucemia linfoblástica, que se llama también leucemia infantil. Recordar que la leucemia infantil, cuando se presenta en niños menores de 10 años, tiene un porcentaje de curación que puede llegar al 70% a través del tratamiento médico con quimioterapia. Es la leucemia más benigna que se tiene, en el sentido que es susceptible de curación. En cambio, si una leucemia linfática aguda da en un adulto, no se va a curar. Y este adulto recibe quimioterapia y radioterapia, pero para prepararlo para un trasplante de médula. En cambio, en el niño el trasplante no es una medida inmediata, es una medida que se tiene como guardada allí para el caso en que haya resistencia al tratamiento clásico con quimioterapia y radioterapia. En este cuadro tenemos a los diferentes tipos de leucemia. La leucemia linfática aguda, como está escrito, es más común en los niños, sobre todo menores de 10 años, pero también puede afectar a los adultos. En los adultos es de mal pronóstico. En cambio, en los niños menores de 10 años, comprendidos en el periodo de tiempo entre el primer año de vida y los 10 años, es de buen pronóstico. La leucemia linfocítica crónica es una neoplasia propia de los viejos o de las personas mayores de 50 a 60 años. Nunca se presenta en los niños. ¿Cómo definimos a la leucemia linfática crónica? Como aquella entidad en donde hay leucocitosis y linfocitosis.
Para decir que hay linfocitosis debemos tener más de 5.000 linfocitos por milímetro y demostrar por citometría de flujo que esos linfocitos son clonales, es decir, que se originan de una sola estirpe celular. Eso me lo da la citometría de flujo. La mayoría de leucemias linfáticas crónicas son de estirpe B. El 98% de la LLC es B. Solamente un 2% es de estirpe o naturaleza T. Eso me lo dan los marcadores monoclonales de la citometría de flujo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los marcadores monoclonales del estirpe B? 19 y 20, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, porque casi todas las enfermedades mediadas por linfocitos son mediadas por linfocitos B. Por lo tanto, debemos recordar sus marcadores monoclonales. CD19 y CD20 positivos. La leucemia mieloide crónica es una leucemia que se encuentra dentro del gran grupo del síndrome mieloproliferativo crónico. El síndrome mieloproliferativo crónico tiene como marcador clínico la esplenomegalia. Formando parte del síndrome mieloproliferativo crónico tenemos a 4 entidades. Primero, leucemia mieloide crónica. Segundo, policitemia vera. La leucemia mieloide crónica compromete los granulocitos. Entonces tendremos en el hemograma leucocitosis con granulocitosis. Los 3 granulocitos van a estar incrementados. Vale la pena decir neutrófilos, basófilos y eosinófilos. La policitemia vera, en cambio, tiene como célula blanco al glóbulo rojo. Por lo tanto, ella debuta con policitemia o eritrocitosis. Hemoglobina mayor de 20, hematocito mayor de 60. Y también presentará basofilia, eosinofilia y neutrofilia. El tercer síndrome mieloproliferativo crónico es la trombocitosis primaria o esencial, en donde la célula blanca es la plaqueta y se caracteriza porque la persona tendrá un recuento plaquetario usualmente mayor de 1 millón por milímetro cúbico. También con leucocitosis y granulocitosis. Y por último, la mielofibrosis. En la mielofibrosis, la médula ósea no produce células, porque está invadida por fibroblastos, que son las células que originan el tejido de sostén para que las células hematopoyéticas tengan un lugar donde depositarse. Pero aquí hay un gran crecimiento de fibroblastos en la mielofibrosis. Y por lo tanto la sangre se forma fuera de la médula ósea. ¿En dónde? En el vaso. Y este evento de formación de sangre fuera de la médula ósea se llama metaplasia mieloide. Entonces la metaplasia mieloide vendría a ser la formación de sangre fuera de la médula ósea. Usualmente se lleva a cabo en el vaso. Cuando no es suficiente la participación del vaso, participa el hígado. Entonces, una persona con mielofibrosis puede presentar esplenomegalia y hepatomegalia. La mielofibrosis es la entidad médica que más esplenomegalia da, porque es la que tiene más metaplasia mieloide. El vaso puede ocupar todo el abdomen e inclusive puede sufrir ruptura, presentándose una emergencia médica. Usualmente el síndrome mieloproliferativo crónico es de personas mayores. Recordar que la leucemia mieloide crónica en el 95% de casos presenta una alteración cromosómica, el famoso cromosoma filadelfio, que es la translocación del material genético entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22 y que origina un oncogen que se llama BCR-ABS. Este oncogen BCR-ABS produce una proteína que se denomina tirosinquinasa, y esta tirosinquinasa impide que la médula ósea regule la granulopoyesis y por eso que se presenta el desorden. Entonces el tratamiento consistirá en dar una medicina que anule la producción de tirosinquinasa, y los medicamentos se llaman inhibidores de la tirosinquinasa. El más antiguo es el imatinib. Ahora hay también dasatinib, que es más nuevo, y nalotinib, que son más nuevos.
Estos dos últimos se utilizan cuando la persona se hace resistente al imagen. Por último está la leucemia mieloide aguda, que es una leucemia relativamente frecuente en los adultos. Es más frecuente en los adultos que en los niños. Se puede presentar en los niños, pero no es lo usual. Entonces, la leucemia mieloide aguda es una entidad también difícil de curar. La leucemia entonces más curable desde el punto de vista de agudeza es la linfoide, siempre y cuando se presente, repito, en la población infantil entre el año y los 10 años de edad.